Hola, gracias por estar aquí una semana más. Por fin regresamos a las conversaciones sobre lo que nos gusta, no nos gusta y sobre lo que a todos nos volvió locos de una película o una serie. Esta semana cuento con la visita de Alan Cruz, de Como Amigues, y le agradezco mucho haberme dado el tiempo para comernos juntos la tercera temporada de Euforia. Pero vamos a hablar de todo, no solamente de la tercera temporada. Entonces, si quieres platicar con nosotros y escuchar qué fue lo que concluimos, quédate para este capítulo. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Spoiler and Chill y hoy tengo el placer de compartir el tiempo con Alan Cruz de Combo Amigues. ¡Eh! Hola, oye, de entrada me gusta mucho el nombre de Spoiler and Chill. ¿Sí? Suena muy divertido. Ay, qué padre. La verdad es que siento que surgió del póster este que estaba de moda. O sea, así se me ocurrió. ¿Te acuerdas que en los 2010, en la época hipster, estaba muy de moda un póster como británico de no Mm, sé qué and chill? sí. Y ya después fue Netflix and chill y ya dije, pues siempre termina uno spoileando cuando habla de pelis. Oye, un par de Bonito. avisos. Tengo dos perros y una gata, y Ok. usualmente cuando estoy en mi departamento no hablo con nadie, entonces ellos piensan que les estoy hablando a ellos. Ah, Entonces, es posible que los vean durante la grabación. Por ejemplo, es mi gata, se llama Macaria. Entonces, ay, sí, Macaria. van a estar haciendo sus apariciones por ahí. Yo también tengo Pero una bueno, negrita, pero ella sí la dejé afuera. muy Porque bien. luego están aquí, ¿no le te pasa que se quieren atravesar todo el tiempo en la compu? Sí, es que ahorita estoy en la sala, entonces, Ah, bueno, en el estudio, entonces van sí, a estar aquí sí o sí. Pero bueno, va. muchas gracias por la invitación y sí, vamos a empezar. La verdad es que estoy muy emocionado, emocionado. Te decía fuera del aire que Ujú. eh, hace mucho no estoy en un podcast, entonces qué divertido volver a hacer esto después de tanto tiempo. Sí, oye, y además yo quería preguntarte cómo empezó, porque siento que yo empecé o te encontré con cuando ya estabas un poquito más enrachado haciendo contenido, pero ¿cómo empezó tu curiosidad o tus ganas de hacer como amigues? Es que, mira, de entrada ya llevo un ratote en todo esto de la prensa de entretenimiento, el cine, las series. Combo Amigues surgió porque en algún momento yo trabajaba como community manager en un podcast de cine que es muy bueno, se llama Filmsteria. Eh, y eventualmente ahí hicimos un podcast, los colaboradores, o sea, los que no estaban en el podcast, digamos, central, y los que escribíamos para el sitio, dijimos, como vamos a hacer un podcast. Entonces, en su momento hicimos uno que se llamaba Serie B, porque como haciendo alusión a las películas de Serie B y que el podcast era como un podcast de bajo presupuesto, etcétera, ¿no? Pero entre alguno de esos nombres quedó Combo Amigues, pero ese decidí quedármelo para mí, porque dije como de, bueno, esto a lo mejor puede funcionar para otra cosa después. Y ya, al final ya rompió la planta. Al final, Ay, lo vimos en vivo. sí, bueno, esa planta ya estaba un poquito muerta, no pasa nada. Sí, entonces este proyecto, Combo Amigues como tal, empezó hace unos 2, 3 años y Ujú, así ya ha ido fluctuando. O sea, como que de un año para acá ya me puse como a darle más en forma, sí. pero ha ido fluctuando muchísimo. A veces es un blog donde escribo cosas, a veces es subir cosas a Instagram, pero ya para acá se ha vuelto mucho a hacer como contenido, ¿no? O sea, no soy tan fan de hacer críticas porque la verdad entiendo, o al menos yo me pregunto, ¿a quién le importa que un random en internet te diga si te gustó X película o no? Prefiero más bien que mi línea de contenido sea hacer análisis o buscar eh, cosas, lo que no te está diciendo la serie, decírtelo de alguna forma, ¿no? Entonces, y por ejemplo, para Euforia, que es para lo que vamos a hablar el día de hoy, sí hubo muchísimas cosas que la serie no te estaba diciendo verbalmente, pero que sí tú podías encontrar, ¿no? Entonces, como que mi línea de contenido ha sido menos críticas y recomendaciones y más análisis. Entonces, que ha sido una cosa que me gusta más que hacer las reseñas.
Además, no sé si te pasa que mientras más vas entrando en el mundo de lo audiovisual, sobre todo en la parte de atrás y en la producción, como que entiendes las implicaciones o el esfuerzo que cuesta ciertas decisiones en producción, que es complicado ver cuando no te dedicas a esto y pues sí es mucho más fácil criticar si no tienes ese nivel de empatía de decir, he estado ahí o sé lo que puede costar lograr tal escena o tal momento. Y la verdad es que creo que es la mejor manera de como encontrar un vínculo con otras personas o con la audiencia, porque al final todos somos espectadores. O sea, de una u otra forma terminas siendo espectador y si te gusta esto, pues lo consumes constantemente y es ahí donde conectas o donde conectan las historias. Pues mira, ya, una vez tocado ese tema, pues vámonos directo, porque la neta es que creo que hay mucho de qué hablar y creo que sí nos vamos a extender. De entrada, a mí me gustaría preguntarte, pues, ¿cómo llegó a ti Euphoria? La mayoría de nosotros, pues, la streameamos, pero siento que creció de boca en boca. ¿Tú cómo la empezaste a ver? ¿Tal cual la viste en el catálogo ya? O sea, yo recuerdo que sí me tardé un ratito en entrarle a la serie. O sea, sí le empecé a ver en la primera temporada, pero sí me tardé un ratito en, como, digamos, ceder para poder empezarla a ver. Sobre todo porque yo de antemano sabía que iba a ser una serie bastante fuerte y en ese momento de mi vida no sentía yo que estuviera como en un momento para poder enfrentar una de esas series. ¿No? De hecho, hay muchas series que no he visto porque justo yo sé que van a ser series que pues sí, que va a ser fuerte verlas y la verdad es que a veces es rico llorar viendo series y películas, a veces no. Entonces, sí, eso hizo que me tardara un poquito, pero pues eventualmente empecé a verla porque justo supe que había como mucho, sobre todo lo que me llamaba mucho la atención era el diseño de producción, la fotografía, el diseño de arte era muy, muy bonito. Entonces dije como de, bueno, a lo mejor esto puede estar interesante. Y una cosa que siempre tengo, como que mi brújula de ver o no algo, siempre ha sido, y eso es una recomendación que le hago a tu audiencia, si una cosa tiene muchas temporadas, mucho fandom y mucho, es por algo, ya sabes. Ujú. Entonces, si tiene mucha gente que lo está siguiendo, puede que valga la pena que le eches un ojo. Entonces, así también entré a Euforia. Puntualmente no sé cuándo sucedió, pero sé que en parte fue por eso. O sea, como que hubo mucho mame al respecto y dije, como, vamos, a ver, voy a entrarle. Y la verdad me sorprendió que sí era fuerte, pero al mismo tiempo sí tenía comentarios, ¿sabes? Entonces, y eso es una cosa que Sí. valoro mucho de las producciones. Además, siento que llegó en un timing de esos que pasan una vez en la vida, que fue cuando empezó a crecer TikTok. O sea, un pelito antes de la pandemia, como que ya empezaba a ponerse de moda, los edits y, las compilaciones de escenas y así. Creo que una parte de mí también llegó así, como que yo ya había escuchado o visto en el streaming que existía en el catálogo, pero yo decía: "Ay, equis, luego la veo". Pero empecé a ver los edits de las escenas de maquillaje y toda la onda audiovisual, y dije: "Oye, esto se ve bueno, yo creo que sí lo voy a empezar". Y ya, pues ya de ahí es como lo demás es historia, pero me gustaría, justamente analizar, ¿cuál fue cuando la empezaste a ver, qué sientes tú que fue de las primeras cosas que te enganchó? Que dijiste: "No mames, esto está súper bueno, no puedo parar de verlo". Híjole, hubo muchas cosas, pero creo que principalmente, incluso lo veo a la distancia y es una cosa que me duele mucho. El personaje de Nate me parecía una cosa horrible y al mismo tiempo me parecía muy interesante. Una cosa que yo tengo, em, especialmente me pasa con el cine de terror, y perdón que haga esta pausa, pero creo que es interesante hablar de eso. A mí me gusta mucho el cine de terror, pero me gusta mucho el cine de terror que trae como comentario social, ya sabes. Por ejemplo, Smile 1 es una película muy buena, pero Smile 2 es una joya porque habla sobre problemas, sobre enfermedades mentales y el tratamiento y cómo los vive una persona con enfermedades eh, de ese tipo, ¿no? Entonces lo que me pasaba mucho con el personaje de Nate era que sí, su personaje era un idiota, era horrible, era una persona que totalmente era una persona mala, pero me parecía muy interesante que el origen de todo eso venía como del trauma de ver a su papá teniendo relaciones sexuales con personas trans y que eso hizo que dentro de él tuviera como un tipo de problemática que no sabía cómo tratar porque nunca se había enfrentado a una cosa así. Entonces me parecía muy interesante que una serie que justo fue como entre 2017, 19, una cosa así, lo que mencionabas, que lo abordara de esa forma y aparte, paralelamente abordara las problemáticas de lo que en su momento estaba haciendo como, ya empezaba haciendo con mucha fuerza lo del fentanilo con Rue y todo esto. Entonces, era una cosa muy interesante que abordaba muchas capas. De nuevo, tenía muchísimo comentario social y eso me parecía muy interesante.
Y creo que esas fueron las cosas que principalmente hicieron que me quedara en la serie y que me gustaran muchísimo de poder seguir y verlo, ¿no? Entonces era una cosa muy interesante. Y también me parece muy interesante que en su momento, bueno, en ese momento cuando se estrenó, no recuerdo yo que hubiera una serie que hablara de una forma o sea, así como lo hace Euphoria. Y creo que también eso fue un poco el encanto. Y por ejemplo, mucha gente menciona que Skins también fue como o sea, que Skins gateó para que Euphoria pudiera correr básicamente. O sea, y sí, tiene cierto, hay parte de razón en eso, pero también creo que Euphoria creció por sí misma con todo lo que estaba planteando y que eso hizo que se desprendiera completamente de su antecesora, que en este caso es Skins. Y además, siento que marcó algo que ya estaba sucediendo, pero que nosotros no percibíamos, que era el paso de la generación que creció full con Internet y full con pantallas, a una etapa como más madura. Como que siento que todos sabíamos que ya vivíamos eso, pero no siento que no lo veíamos tan, gráficamente, el hecho de pensar: "Ah, pero esas personas se van a volver adultos". Y entonces ya ahora la manera en la que se van a desenvolver entre ellos como adultos o como personas que están madurando, que ya no son niños que nada más sientas a ver el celular, las decisiones que tomas ya tienen que ver con esa nueva comunicación, ¿no? Yo pensaba mucho en el hecho de que cuando yo empecé a ver Euphoria, estaba en mi transición a los 30 y me hizo sentir como si yo estuviera viendo un mundo que no conocía. O sea, yo decía: "No es posible que los chavos estén haciendo esto, o sea, esto es una exageración", ¿no? Y me acuerdo que a mi prima yo le llevo como 15 años. Entonces, en algún punto le dije: "Oye, tienes que ver esta serie y decirme si esto es verdad. O sea, necesito que la veas y me digas cómo te sientes o si le están exagerando o así". Y me dijo: "Obviamente creo que hay cosas que son como para la televisión, pero muchas cosas sí pasan así. O sea, sí nos hablamos así, sí ya la onda es como muy transaccional, muy de qué van a decir los demás, pero qué se dice en redes, pero, o sea, siento que puede ser más de lo mismo que hemos vivido, pero ya llevándola a una generación, incluso tecnológica, totalmente diferente. Pero sentí mucha necesidad de no parar de verla. O sea, Mm, quería más. Yo me acuerdo perfecto cuando acabé la temporada, la volví a ver. O sea, de que la volví a empezar inmediato, y siento yo que fue como todo el ambiente creativo. Incluso yo me acuerdo que yo admiraba a Sam Levinson con la poca información que tenía. O sea, yo decía: "¿Cómo este güey juntó tantas mentes creativas para hacer que se viera, se sintiera, o sea, de que tú palparas de esa forma sensorial la serie?". Y ya fue ahí donde vino el escándalo de Petra Collins y, pues, toda esta situación de que fue un cambio, la adaptación de la serie original. O sea, como que te vas dando cuenta que tuvieron que pasar muchas cosas para llegar a ese punto de marketeo. ¿Tú en algún punto, te sentiste que cuestionabas o te hizo sentir algún shock, de ese tipo la serie cuando la viste? sí, sobre todo, creo que una cosa que me hizo, que a mí me hizo, o sea, que en lo que yo, digamos, hice clic fue justamente con esto, de nuevo, con el personaje de Nate, que yo siempre he considerado que ese es el personaje más complejo de la serie, el que tenía como más posibilidades de dar cosas y que al final, pues, ya no estuvo tan bien. Pero creo que una de las cosas que me parecía muy interesantes de ese personaje era su, la disyuntiva que había en él sobre el poder en la relación, porque, pues, era un abusivo tal cual. Entonces, con Maddie fue un abusivo, con Jules fue un abusivo, un imbécil completamente. Entonces, me parecía muy interesante que eh, una de las cosas más que me llamaban mucho la atención sobre el personaje era que me hizo darme cuenta sobre cómo en su momento yo me relacionaba con las personas. No digo que yo sea, no digo que yo sea como Nate, ni mucho menos, Sí. pero sí me hizo cuestionar así como de, em, ¿A qué le das valor? sí, o sea, sobre todo, qué dinámicas de poder hay en las relaciones que yo tengo. O sea, yo siendo como un hombre cisgénero, bisexual y todo esto, o sea, cómo es que eso influye y cómo es que la serie lo está presentándonos a un cabrón que él, por simplemente querer tener el control y ser admirado y por tener traumas que no quiere, que no se atreve a resolver, está relacionándose con el mundo de esa forma tan hostil, ¿no? Y yo que yo no tengo eso, ¿cómo eso me impacta a mí? Entonces, eso era una cosa que me llamaba mucho la atención. Y ahorita nada más, regresando rápido a lo que decías de tu prima de 15 años, em, una cosa que también era muy interesante sobre la primera temporada y que recuerdo que se abordó
muy ligeramente en la conversación era que la producción se acercó mucho a jóvenes que estaban teniendo problemas de adicción en su momento, ¿no? Entonces, como que tuvieron mucho, o sea, como que tallerearon mucho la serie para justamente que no pasara esto, ¿no? O sea, que no se exotizara el consumo de drogas y que más bien intentaran, pues, intentaran decir que sí, las drogas te van a hacer sentir rico un ratito, pero mañana vas a estar teniendo problemas de todo tipo que no se resuelven simplemente con dejar de consumir, ¿no? Es una cosa sistemática y problemática enorme que no depende únicamente del consumo de drogas y de los adolescentes. Entonces, eso me pareció muy interesante. Ese trabajo me pareció especialmente bonito porque justo dije como de, wow, o sea, esta serie no está hablando simplemente al aire, no está siendo provocativa de forma gratuita, sino que sí está intentando decirnos que esto que se está mostrando es real y es mucho más horrible de lo que la serie lo está haciendo parecer. Entonces, eso también me pareció una cosa muy, muy interesante. Y justo creo que con lo que dices, em, voy un poco a hablar sobre, guardemos un minuto de silencio, el personaje de Kat, porque siento que incluso yo siendo ya una mujer adulta, el ver el personaje de Kat como que me hizo un clic, así como que cambió una forma de percibirme que fue, o sea, para mí siempre mi diálogo favorito de Euphoria va a ser era algo como: "No, nadie es más perra que una mujer gorda empoderada", o algo así decía. No hay nada más poderoso que una chica gorda que no le importe lo que diga. Y entonces decía: "Claro", o sea, cuando tú te das cuenta de cómo, todas estas cosas que te hacían sentir mal, y abres una ventana en la que te das cuenta de que hay un mercado castigado para ti, o sea, que sí existe, que sí hay personas que se sienten atraídas hacia ti, que tú tienes cierto poder sobre lo que haces con tu cuerpo y no viene de la vergüenza. Y que además, sistemáticamente te han dicho que eso no es cierto, pero sí es, sí existe, ya no hay nada que te frene. O sea, no hay nada que te detenga. Pero, obviamente, me asustaba mucho el cómo siento que ese jugueteo de la primera temporada fue, o sea, sí se sintió muy rico, porque la verdad era como me estoy cuestionando basada en lo que las cosas incorrectas que está haciendo un adolescente, pero a la vez el mundo al que está entrando es un mundo en el que yo ya vivo como adulto, porque, pues, al final ese empoderamiento ella lo recibió de un portal en el que no tendría que haber entrado a su edad, ¿sabes? Ujú. O sea, es como de sí, muy chido y todo, y Kat se siente muy bonita y se siente una mujerzota fuerte y segura, pero, ¿basado en qué? En un consumo incorrecto que no debería estar ella del que no debería estar siendo parte a su edad, ¿no? Entonces, creo que eso era lo que más me gustaba de la primera temporada. O sea, la manera en la que yo decía: "Estoy disfrutando, pero también estoy preguntándome un poco, ¿por qué?". O sea, porque hay ciertas cosas que se sienten vibrantes o se sienten, excitantes de la emoción, que ya mi lóbulo frontal, totalmente desarrollado me dice: "Wow, wow, wow, un momento, pero, o sea, recuerda de dónde viene todo esto". Y también me hacía pensar en justo, ¿qué pedo que alguien que no tenga esa edad lo vea? O sea, Ujú. que era justo lo que empezaba a suceder, ¿no? Como un poquito las relaciones tóxicas. Yo me acuerdo, y eso siento que fue como llevarlo al otro polo de la historia. Jacob Elordi venía de ser estrella de El Stand de los Besos, que para mí es una película adolescente que no está tan, o sea, ahorita ya un poco más, pero en su momento no estaba castigada o no estaba de que más 18 para los adolescentes, y era como una euforia disfrazado de buena onda, o sea, era la misma relación con Maddie, la controlaba, era, superviolento, romantizaban el hecho de que ella se sometiera para tranquilizarlo, cositas así. Y eso para mí era como, ¿cómo es el mundo ahora? No. O sea, ¿cómo estamos planteando el mundo ahora? ¿Y qué se supone que trataba de hacer Sam Levinson? Pero, bueno, cerrando un poco la primera temporada, ya estaba el escándalo, no, ahí estaba como la fascinación, la estética de Euphoria, la música de Euphoria a mí me volvía loca. Sí, creo que la verdad es que sí, parte del impacto, como del shock de la serie, sí era
que el score era muy bueno. O sea, y digo, para esa tercera temporada ya llegaremos a eso, que la hizo Hans Zimmer, me pareció también muy interesante, pero una cosa completamente diferente a la primera temporada. O sea, porque la tercera temporada estamos de acuerdo que se desprende muy, muy cabrón de lo que fue en un principio, ¿no? Y la música también lo hace de esa forma. Entonces me pareció que eh, la primera temporada, al menos en el aspecto musical, Labyrinth está durísimo y era una cosa muy, muy cool. Porque sí, o sea, creo que sí, totalmente. Así como hay scores de películas de superhéroes que te hacen, que piensas, escuchas y luego escuchas el tema de Superman y lo imaginas a él, como que siento que pasó exactamente lo mismo con Labyrinth y con su soundtrack, porque escuchabas el ritmo y escuchabas incluso su voz y de inmediato te remite a la triste historia de Rue habiendo perdido a su padre y estando en un callejón en el que ya no puede encontrar ninguna salida y todo eso. Era muy, muy interesante. Sí, que la construcción del soundtrack de la película. Sí. Oye, y yo tengo, otra duda. En el proceso de, o sea, cuando tú consumiste Euphoria como espectador, pero en este proceso de analizarla y después todo lo que pasó con Petra Collins y así, ¿tú cómo empezaste o cómo fuiste percibiendo las decisiones de Sam Levinson? O sea, ¿tú qué opinabas en ese momento? Para mí todo eso fue mucho más evidente a partir de la segunda temporada. Eh, y digo, como paréntesis, creo que estaría bueno explicar qué onda con la relación entre Petra Collins y Sam Levinson. Y, o sea, esta es mi versión. Si me estoy equivocando en algo, por favor, corrígeme. Pero tengo entendido que simplemente, o sea, lo que Sam Levinson en su momento hizo fue escribir una serie basado en la estética, la fotografía y el maquillaje que Petra Collins estaba desarrollando, bueno, que es como su marca personal, digamos. Eh, Luego, escena B, Sam Levinson la invitó a ella a dirigir la temporada, pero HBO se negó porque la consideraban demasiado joven. Y entonces, pues sí, la dejaron fuera del proyecto. Y entonces todo lo que ya se había construido para la serie a partir de lo que hizo Peter Collins, pues, lo terminó rellenando Sam Levinson. Eh, Sí, y por eso la primera temporada me parece que es bastante icónica porque no solo viene de la mente de una sola persona. Y hay una cosa interesante con lo que yo decía en algún video que subí sobre Euphoria 3, sobre que no depende de un cabrón. O sea, creo que siempre hay que hacer que las ideas reboten y todo esto. Y el hecho de que Petra Collins hubiera influido directa o indirectamente en la preproducción de Euphoria, creo que sí tuvo mucho que ver para que la serie se volviera icónica en el sentido iconográfico tal cual. O sea, como que en la parte visual, pero la primera temporada también estuvo basada en la serie israelí, y esto fue más una adaptación. Entonces, lo que nos dice esto es que la primera temporada estaba permeada por la mente de muchas personas, por la estética de Petra Collins, que no le robó, simplemente la dejaron fuera del proyecto, y lo que ya se había hecho fue No lo la que esforzó. acreditaron. Sí, tal cual. O sea, simplemente la dejaron fuera y se desentendieron completamente. Y también estaba influida por la serie israelí. Entonces, por eso la primera temporada me parece que es muy buena porque está llena de elementos de más personas que solo de Sam Levinson. Y a partir de la segunda temporada fue cuando Sam Levinson, o sea, como la primera temporada fue un éxito, le soltaron así el hueso durísimo a Sam Levinson para la segunda temporada. Y ahí fue cuando empecé a notar la falta de talento narrativo que tiene él. Porque ahí se empezó a hacer mucho más evidente que la serie se empezó a fijar más en. O sea, la serie siempre fue muy buena explotando em, el shock. O sea, a personajes que estaban todo el tiempo al límite. Y la serie se hizo muy buena en eso y por eso nos quedamos picados. Y por eso la segunda temporada también, o sea, no fue tan buena como la primera, pero siguió manteniendo un ritmo interesante con los personajes. Em, entonces, lo que pasó lo que me hizo ver la segunda temporada fue que se estaba empezando, ya se sentía un desprendimiento narrativo de la primera temporada, sobre todo en los arcos de los personajes. No tengo ahorita como muy presente como cuáles, pero sí podíamos empezar a ver que los personajes tenían que estar todo el tiempo al límite para que la serie les hiciera caso, ¿no? Y por ejemplo, dejaron a un lado un poquito a Lexi y simplemente como que Lexi entraba, que Lexi era como la tranquila del grupo, y a ella como que solamente la serie la volteaba a ver verdaderamente cuando se hizo como el epicentro de todo el desmadre por lo de la obra de teatro, ¿no? Entonces, a lo que voy con todo esto es que la segunda temporada empezó a ser mucho más evidente que Sam Levinson no era muy bueno contando historias. Y paralelamente, con estos huesos que le soltaron, también salió la película de Malcolm y Marie en Netflix, que también era con Zendaya y con Es el hijo cierto, de sí la Denzel vi. Washington. Sí, Es sí, 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 sí. que fue en pandemia, ¿no? Que fue como un experimento. Sí, solo eh, ellos 2 en la casa. ajá, ajá. Entonces, eso hizo que justamente o sea, como que mucha de la crítica en ese momento fue que la película no contaba nada, o simplemente, y tampoco era, y hay películas
que es interesante cuando aparentemente no te cuenta nada, pero como que en la contención y en los silencios y en la narrativa misma de la película te están contando algo. Pero en esta película no. Entonces, justamente, como que todo el tiempo, como que las partes que la película creían que eran más interesantes eran las partes de las peleas. Y de nuevo, cuando los personajes estaban al límite. Entonces, o sea, terminó la segunda temporada, salió esta película en Netflix, y como que eso mismo hizo que yo me fuera dando cuenta de que Sam Levinson no era tan profundo como él creía que era. Sí. Y eso fue un poquito como que el desprendimiento para mí de decir como de, el problema no, o sea, el problema es que Sam Levinson necesita pelotear ideas. Creo que para mí era como mucho eso lo que yo me daba cuenta. Sí, porque además, él me acuerdo que una de las grandes críticas de esa película era el hecho de que él parecía estar poniendo en los diálogos sus quejas a la industria, que era esta pelea porque él recibió un premio, pero creo que no le agradece a ella. Creo que es una Ujú. cosa así. Y entonces empieza a hablar sobre a qué le da importancia, y entonces en cada oportunidad que tiene el protagonista como que hace sus monólogos sobre la industria y lo que él piensa como artista y cosas así, que era lo que decían, que pues era más un pretexto para que Sam Levinson dijera todo, tirara todos esos rants y, y hacerlo ver pues bonito y poético en una película. Creo que la verdad, hasta ese punto es un poco lo que está sucediendo. Tengo una lectura sobre Sam Levinson y como que tal vez la generación de directores o creadores que, que vienen de cierto nepotismo o cierto privilegio. Más allá de si estudiaron o si son hijos de alguien, creo que algunos tienen una necesidad muy grande de hacerse de autor. O sea, están Claro. tan obsesionados con que los consideren de autor como probablemente, los amigos de sus papás, o porque a veces son hijos de productores nada más, o de ejecutivos de productoras, están tan obsesionados con que sus proyectos tengan su marca personal, que le dan muy poca profundidad al qué quieren contar. O sea, ¿qué es? O sea, sí puedes, por ejemplo, Emerald Fennell, yo siento que ella ya tiene una estética muy definida, porque se ha esforzado mucho porque sus películas, o visualmente, se reconozca que son de ella. Pero al final, cada vez que veo que intenta criticar la sociedad, privilegiada en la que creció, siento que como que se tropieza un poco, así de que como que ya nada más es criticar por criticar, pero no cuenta bien, a ver, ¿qué te pasó a ti? ¿Que tú crees? O sea, si tú quieres llegar al punto en el que esto está mal, pero ¿qué te pasó a ti para que lleguemos hasta acá de y por eso está mal? Claro. Y siento que ahí se corta. Y siento que es lo mismo que pasó con Sam Levinson. Estaba tan clavado con que el mundo aprendiera a reconocer a Sam Levinson. Pues justamente eso. O sea, un poco la desesperación de Sam Levinson por hacerse de autor. Siento que se vio en la parte 2, pero sí definitivamente cierto cinismo ya con los cuerpos femeninos. O sea, ya para la temporada 2 yo creo que no me acuerdo con precisión como el orden de las escenas explícitas, pero sí llegó un punto en el que me sentí como de, okey, ya entendí que Sydney Sweeney tiene un cuerpo muy bello, ¿no? Que era que era incluso algo que ni siquiera había pensado yo en la primera temporada. O sea, porque me gustó tanto el arco de Cassie y cómo al final, o sea, me daba a mí mucha curiosidad cómo iban a abordar el proceso psicológico de una chava que había elegido, pues sí, había elegido abortar como una elección para su futuro, y dije: "Órale, está interesante que no satanizaron su decisión, que estuvo apoyada, que fue querida en su momento", pero pues sí, es un proceso de pérdida de inocencia muy fuerte. ¿Qué va a pasar en la segunda temporada? Y haz de cuenta que nunca pasó. Es más, ni siquiera, o sea, ya nadie se acuerda casi, no se acordaba casi ni de McKay. O sea, Mm. es Justo es raro. pasó una cosa también muy interesante entre la primera y la segunda temporada, y fueron estos dos especiales de Rue y de Jules, que eran una joya esos dos especiales, porque en uno, Jules está hablando con su terapeuta sobre todo lo que vivió con Rue y su rompimiento, y que la extraña y que está como en esta disyuntiva de querer o no regresar a su vida porque entiende cuáles son las consecuencias de estar con una persona que es adicta, pero al mismo tiempo fue una persona muy importante y todo eso.
Y luego está el especial de Ruth, que habla con el personaje de Colman Domingo, que no me acuerdo su nombre, Ali. eh, Ali. Y están en esta cafetería simplemente como peloteando ideas sobre cómo es esto de, o sea, sobre cómo ella está sufriendo por su consumo de drogas y quiere dejarlo, pero al mismo tiempo también está dolida porque Jules se fue y porque se iban a ir juntas, pero al final se rompieron en la estación de tren y todo eso. Y hubo dos cosas muy interesantes al respecto de esos especiales. Primero, que justamente exploraban de una forma mucho más profunda a esos dos personajes, que eran un poco lo que la serie, la primera temporada sí estaba como planteando, pero como que en esta temporada digo, como que en esos dos especiales se enfocaron mucho en la psicología, digamos, detrás de ellas dos, por un lado. Y por otro, que eran esos experimentos visuales para ver si la segunda temporada podía hacerse con film, con cinta, porque esos dos especiales fueron filmados justamente con cinta de Kodak. Entonces, una cosa muy interesante sobre eso era que sí, por un lado estaban explorando una parte más profunda de los personajes, pero al final fueron más un experimento para saber si era posible o no hacer la segunda temporada con film, porque básicamente mucho de la segunda temporada, si no es que todo, se hizo con un film de 1940, una cosa así de Kodak, eh, que justamente Sam Levinson y Kodak trabajaron juntos para poder sacar mucha película de física para poder hacer la segunda temporada. Y eso hizo que la segunda temporada fuera mucho más visualmente cruda, impactante, que la primera temporada. La primera temporada creo que es muy... eh, me gusta mucho la artificialidad que genera la estética, pero lo que pasa con la segunda temporada en lo visual es que todo se ve ya como si fuera... Digo, en muchas entrevistas lo han dicho, en muchos análisis se ha mencionado que el hecho de que se hiciera con film hace que se vea como si estuvieras despertando de una cruda, de una fiesta durísima. Y sí, como que sí te transmite eso visualmente, pero lo que comentas es muy cierto. O sea, sí se nota un cambio muy grande de narrativa entre la primera y la segunda temporada, y eso hace que esos dos especiales se sientan como un despropósito completamente, porque al final, en el primer episodio de la segunda temporada, se encuentran en esta fiesta y luego como que no pasa mucho para que vuelvan a estar como otra vez intentando querer estar juntas y todo, pero como que esa exploración que se hizo en esos dos especiales, como que simplemente para la segunda temporada en adelante es como si no hubieran existido. Y eso me hace pensar que justamente fueron más el pretexto para ver si podían enfocarse más en la parte visual que en la parte narrativa. Y eso también es una cosa muy evidente que empezó a suceder de la segunda temporada en adelante. Y además siento yo que un poco, no sé, siento que fue tan explosiva la manera en la que subió de popularidad todos los involucrados en la serie y el fenómeno cultural que se volvió, que hubo una desesperación por parte de HBO por emular el éxito del Shock, pero como que nadie, o no, o sea, o tal vez sí lo hubo, porque siento que justo Zendaya y Hunter Schafer y Barbie Ferreira se sintieron inspirados por sus personajes y dijeron, ah, tenemos material aquí y podemos meterle como estas capas de la conexión que tenían ya con su personaje, pero fue tan, no importa, o sea, eso no importa, lo que necesitamos es volver a generar este nivel de tracción que siento que hasta Sam Levinson se auto boicoteó. O sea, si hubiera tenido la visión y el corazón de decir, güey, es que estamos yendo a lugares que son difíciles de ver, no porque no se vean, sino porque no quieres verlos, pero de maneras que podrían de verdad impactar a los chavos que están llegando a la serie. eh, ¿Qué te gusta? O sea, si ya se había tardado, si ya nos habían dado como los bocadillos de los especiales, decir, pues 6 meses más, vamos a darle un ratito al salón de escritores y vamos a hacerlo bien, ¿no? Pero híjole, no, a mí no sabes la curiosidad que me causaba pensar en, por ejemplo, ¿qué va a pasar con los sentimientos que tiene Nate por Jules? O sea, son todas esas preguntas las que quedaron en el aire para mí. ¿Cómo podíamos trabajar, por fin, un argumento que no fuera visto desde el morbo en la conexión entre Jules y Nate? Incluso hasta jugar con el triángulo amoroso con Rue y decir, a ver, los chavos ahorita la tienen más complicada, tienen que trabajar en su identidad, tienen que trabajar en sus relaciones de pareja y también en la percepción que tienen los demás sobre las decisiones que están tomando. O sea, porque, por ejemplo, si en una de esas Nate se empezaba a conflictuar porque Maddie era
lo que todo el mundo esperaba, o sea, la pareja que todo el mundo esperaba que tuviera, pero estaba teniendo sentimientos por Jules, ¿cómo lo va a manejar un chavo de su edad? O sea, ¿cómo tú lo guiarías, no? O sea, para mí jugar con eso era lo que se me hacía interesante de la segunda temporada. Y entonces cuando lo llevaron a la traición, la verdad es que el jugueteo entre Maddie y Cassie en la segunda temporada por Nate y por esta amistad, o sea, después ya como que se transformó en, bueno, es que Cassie era su amiga, era casi su hermana, bla, bla, bla. A mí me pareció como un juego de indirectas de chavitas en WhatsApp. Bitch, you better be joking. Que, o sea, está bueno el chisme, porque cuando te encuentras eso en redes dices, órale, aquí hay chisme, pero, híjole, me hubiera gustado que plantearan más justo esta onda de, bueno, casi tiene la necesidad de aprobación masculina y lo desbordó todo en Nate. Pero, ¿qué más está pasando? O sea, ¿qué busca ella con Nate? Sí. O sea, por ejemplo, justo me parece muy, o sea, creo que el asunto con la segunda temporada fue que, digo, como lo comentamos hace ratito, ¿no? O sea, como que hizo más evidente que la serie se volvió incapaz de bajar el ritmo. O sea, como que ya se había acostumbrado a que todo tiempo tenían que estar sus personajes hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Y cuando empezaban a bajar como el ritmo, como que simplemente la serie no sabía cómo manejarlo. O sea, como que tenía como, o sea, como que siento que la serie iba a mil, pero la narrativa requería que le bajaran tantito pues a ese ritmo, ¿no? A la intensidad para poder explorar mucho mejor como lo hacían en la primera temporada, pero la serie no sabía cómo hacerlo y creo que eso sí es un poquito más obra de el señor Sam Levinson, porque por ejemplo también salió muy, muy cerquito, también salió The Idol, ¿no? O sea, como un par de años después de la segunda temporada, y The Idol también fue como otro pedacito del patrón de que Sam Levinson iba dejando, de decir como de, güey, es que lo que está forzando una narrativa que no existe. O sea, de nuevo, para Sam Levinson, todas esas historias son mucho más profundas de lo que realmente están siendo, pero no sé si él no lo sabía o no sé, pero Ujú. me parece muy interesante que, de nuevo, a partir de la segunda temporada se volvió mucho más evidente que la serie ya no supo cómo bajar el ritmo, porque siento que la serie empezó a asumir que mm, el shock era igual, o sea, como que la intensidad narrativa era igual a contar algo, cuando no necesariamente, o sea, puedes contar cosas desde la contención o desde pues simplemente desde un rango más bajo de intensidad, y aún así puede ser muy interesante, ¿no? Por ejemplo, un poquito era lo que creo que pasó con Lexi de la segunda temporada para acá, porque creo que Lexi es el personaje que muchas personas consideran que era el más tranquilo, pero pues no es que fuera tranquilo, es que era, o sea, no estaba en el mismo nivel, sí, y su personaje siempre también tenía cierto, em, o sea, era también muy interesante, o sea, cómo fue que decidió empezar a escribir la obra, cómo fue que se estaba enamorando con Fez, y cómo es que esa relación, por ejemplo, em, no era una relación de poder, podíamos, o sea, como que sí era una relación mucho más natural, más, pues sí, más normal, entre comillas, ¿no? Y Eh, orgánica, o sea, como que se dio de la atracción del momento, o sea, realmente se atrajeron, mm, no pasó nada traumático entre ambos que los uniera y es que siento que ya no querían explorar adolescentes normales. ujú. Y como todavía estaban en esa adolescencia, pues o sea, tuvieron que avanzar mucho tiempo para llegar a la tercera temporada, que la tercera temporada creo que fueron 4 o 5 años después del high school, ¿no? O sea, una cosa así. Ujú. Entonces, o sea, como en un momento en el que ya eran considerados más o menos adultos, pero que estarían como en sus 25, 24 años quizás. Sí, o sea, se supondría que no deberían de tener más de 25. Mm, Y por en una la parte tercera entiendo, temporada. sí, y entiendo, o sea, porque sí quedaba muy bien, por ejemplo, si tomamos a Alexi como referencia, es esta transición de salir de la universidad, tener tu primer chamba, estar buscando el momento en el que te vean, llevar tus ideas, o sea, pero todavía eres la que sirve el café. Igual Maddie está como en esa onda de que mi primera chamba, soy asistente, pero yo quiero aspirar a más y estoy aprendiendo de lo que veo. Aquí la situación es que siento que por más que tú des una explicación introductoria en el capítulo 1 de, mira, sí, ya estamos aquí, él está acá, hace esto, tenías toda la temporada para desarrollar no solo el cómo están ahí, sino las decisiones que están tomando ahorita, como le hacían antes. O sea, en la primer temporada fácil, nos contaron la historia,
pues si no de todo el cast, de la mayoría, en pequeños clips de infancia. Por ejemplo, momentos cumbres de su infancia que definen las decisiones de ahorita como adolescentes. Y con eso logras darle una capa más al personaje y enganchas a la audiencia. Y quien sienta su historia parecida se va a enamorar de ese personaje. Entonces tú ya te podías ahorrar todo eso, solo un poquito, dar unos highlights de qué pasó, por qué están en ese punto, que creo que es algo que definitivamente Sam Levinson no quería hacer, porque no le importa. O sea, regresamos al no le importa. No le importa que la gente, o sea, siento que él siempre midió la audiencia en claro, todo lo que haga tiene éxito, pero no se cuestionó por qué era realmente, y era porque la gente de verdad se identificaba con los personajes. O sea, había chavitas que se sentían en la disyuntiva de Maddie en sus relaciones tóxicas, había personas que tenían cerca a alguien como Rue. Era Como Kat, que creo que justo, o sea, lo mencionaste hace ratito, pero creo que Kat era uno de los personajes, o sea, totalmente. para mí después de Nate, sin pedos, Kat era el segundo personaje mucho más, con más volumen narrativo, porque también exploraba cosas muy, muy fuertes y muy interesantes sobre el cuerpo y sobre la explotación, pues sí, la explotación del cuerpo femenino y todo eso, ¿no? Entonces, o sea, eran dos personajes muy interesantes y todos los demás, o sea, creo que cada uno tenía como justo una cosita, lo que tú mencionas de, para que la gente pudiera identificarse de alguna manera. Y era mucho más evidente justamente en la primera temporada, porque la primera temporada tenía más herramientas para poderlos explorar, porque no venía de la mente de una sola persona, sino de una construcción hecha por más personas. Pero después ya, o sea, como después simplemente confiaron de más en él, por decirlo de alguna forma, pues fue más evidente que él no tenía las herramientas que él pensaba tener para poder hablar de Euforia, de su propia creación. Sí, y aparte, algo que pasaba en la primera temporada era que sí leías los pensamientos de los personajes, o sea, bajo la voz de Rubo, pero sí leías sus intenciones y qué estaba pasando, y te lo ponían a cámara, pero también te explicaban un poquito el de, es que pasó esto y esto la hizo sentir así, bla, 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 que fue justo uno de los análisis con los que me topé es de una chava que se llama Online Mami, que hacía justo esta relación perfecta en la que Sam Levinson llegó a la producción de HBO diciendo que él se veía reflejado en Ru y que mucho de su historia con las adicciones la, la basó para Ru. Entonces, por eso Ru era la única persona que no era cosificada, porque Sam Levinson se estaba viendo él ahí. Entonces, obviamente, su cuerpo no era de importancia, la importancia era su historia, porque era lo que Sam Levinson quería contar. Entonces, al no darle espacio a decir, ok, yo no he vivido lo que vivió Kat, pero voy a ir y voy a investigar y le voy a preguntar a alguien que esté en una situación similar, oye, cuéntame tu historia, bla, bla, bla. O sea, todo este proceso de investigación, eh, ni siquiera creo yo que tenga que ser tan largo, porque ellos ya tenían la carta abierta. O sea, si tú podías ir a cualquier centro juvenil y decir, oye, somos de la producción de Euforia y que estamos buscando concientizar, incentivar, cualquier asociación que ayudara a jóvenes seguramente iba a querer colaborar, pero pues no era la trascendencia que quería darle Sam Levinson. O sea, también siento que ya para la tercera temporada ya era una cosa de voy a demostrar todo, toda mi artillería y que vean lo que he logrado. O sea, logré que saliera la Rosalía, logré que participara Hans Zimmer, logré, como dices, la colaboración con Kodak. O sea, yo ya soy este nivel de productor y esto es lo que yo puedo hacer. Y es casi parecía como un demo reel de este es el nivel de producción que te puedo manejar si me quieres meter en tu película, ¿no? Ahí la verdad es que una de las cosas que sí me dolió, o sea, a mí personalmente es una tontería probablemente porque él no le va a ir mal y estoy segura que eh, le fue mejor que mal, o bueno, quién sabe, porque luego están los vetos en Hollywood, pero a mí sí me dolió mucho lo de Labyrinth, porque cuando salió el anuncio de que Hans Zimmer iba a colaborar con él, yo dije, wow, o sea, qué chido, imagínate lo que Labyrinth puede hacer con la mente creativa y este como brazo de creación de Hans Zimmer. Ujú. Y cuando empezó todo el escándalo, yo sí lo seguía así, o sea, de que a las 12 de la noche yo vi los posts de Labyrinth en Instagram, así Ah, claro, en vivo al momento, y yo, ¿qué está pasando? ¿Está entrando en una crisis? Entonces, cuando yo lo que pensé era que justamente no iban a utilizar ya su visión completamente,
que iban a dejar un poquito de lado esta onda sensorial que venía de las otras temporadas. Y dije, claro, es normal, probablemente hubo un choque de egos porque Labyrinth es su bebé y llegó Hans Zimmer, que es el señor Hans Zimmer, y ya no fue totalmente él quien controló la situación. Pero cuando vi que estaba totalmente fuera, dije, híjole, qué patada. O sea, literalmente qué patada en los huevos que le hayas dedicado los últimos 6 años de tu vida a algo que además la gente adoró y que te digan, bueno, pues ya, nos la entregaste, muchas gracias. Y luego vi este post donde puso que habían modificado parte de sus composiciones con inteligencia artificial. Yo dije, no manches, no, o sea, pues aún así le tienes que dejar un porcentaje, o no sé qué piensas tú. Hay una cosa, yo voy a regresar tantito a lo que estabas mencionando hace ratillo, Ujú. sobre el cambio en la primera y la tercera temporada. Y es un ejercicio que yo hice cuando terminó la tercera temporada, que para quien nos esté escuchando creo que también es importante e interesante que lo hagan. Y te lo voy a preguntar. Ujú. ¿Tú, em, cuál sentiste que fue el propósito de la tercera temporada? Fue ese el que te digo. Para Ajá. mí, el cambiar completamente la historia, uno, quería darle el cierre a la historia de Rue. O sea, yo siento que el único personaje con el que se veía realmente comprometido Sam Levinson fue con Rue. Ujú. Y quería terminar de contar su versión. Y dos, hacer una demostración para ser considerado en la industria para futuros proyectos. Ok. ¿Y cuál consideras que fue el propósito de la primera temporada? Siento que el propósito de la primera temporada, siento que fue una onda. Mira, te voy a detener ahí, Sí, sí, sí. porque justo creo que ese fue el ejercicio que yo hice Ok, y me ok. pareció muy interesante que el propósito de la tercera temporada me quedó muy claro, que es esto justamente de decir como de Sam Levinson demostrando qué tan grande la tiene, pero para la primera No y lo segunda quería decir temporada, así, pero sí, sí, totalmente era lo que quería decir. sí, o sea, me quedó muy claro que el propósito de la tercera temporada era demostrar esto, que las capacidades como productor de Sam Levinson, pero la primera temporada y la segunda temporada no tienen un objetivo claro, y eso era bueno, o sea, y ahorita lo vi, lo vi contigo. O sea, fue muy puntual que encontraste muy rápido el propósito de la tercera temporada, pero para la primera sí te tardaste, o sea, como que todavía estabas intentando como encontrar el propósito. Y eso era muy importante porque, a ver, no tiene que haber o sea, sí, claramente narrativamente y para un guión siempre tiene que haber como un punto A y un punto B, pero sí me pareció muy significativo que la tercera temporada sí se sintió mucho más encaminada a demostrar quizás el camino, o sea, como que básicamente lo que Sam Levinson con la tercera temporada quiso decir, el fentanilo es malo. O sea, pero es una cosa que como que lo dejó muy, o sea, Hasta para llegar a ese sentía que al punto, final iba a salir algo como de la Secretaría de Salud de Estados Unidos, sí, ¿eh? tal cual. O sea, como que todo esto, o sea, como que me pareció muy interesante que Sam Levinson hizo que la tercera temporada se dedicara simplemente a decir el fentanilo es malo, cuando a ver, llevamos 3 temporadas sabiendo que el fentanilo es malo y estamos en un mundo y estamos en México y todo el problema con Estados Unidos y Perdimos sabemos a alguien del cast por el exacto, fentanilo. por fentanilo. O sea, ya sabemos que el fentanilo es malo, no, o sea, me pareció muy raro que el propósito de la tercera temporada prácticamente pareció o sea, Sam Levinson diciéndonos eso cuando ya lo sabemos. El punto es, ¿qué haces con esa información? Y creo que o sea, esa segunda lectura, ese segundo ángulo, era lo que sí estaba explorando antes con la primera y segunda temporada. O sea, ya sabemos que el fentanilo es malo, ya sabemos que un traficante le dio a Rue fentanilo en la casa de Fez y esta morra estaba, pero mal. O sea, ya sabemos que el fentanilo es malo, no tenía por qué decírnoslo de esa forma tan moralina, tan moralizante en la tercera temporada, cuando ya lo estaba explorando. Y lo interesante era, ¿qué haces con esa información? Que era lo que veníamos viendo en la primera y segunda temporada. Entonces, que simplemente o sea, me pareció muy reductivo que simplemente lo condensara todo en eso y en decir, acercarse a la religión y leer la Biblia te va a cambiar la vida y por eso vas a dejar de ser un adicto. Eso es lo más eh, absurdo que la tercera temporada hizo para hablar sobre las adicciones. O sea, y sobre todo me parece me duele, sí creo que esa es la palabra para decirlo, me duele que la serie haya terminado con esa lectura de la religión y la Biblia te van a salvar. Y a ver, habrá a quien le funcione y completamente es válido, Sí, hay pero historias. o sea, yo no creo que eso sea, o sea, que eso sirva para todo el mundo. Una adicción, y creo que eso es una cosa que la serie nunca
habló, o al menos no recuerdo que lo haya hecho, y eso que la volvió a ver la primera y segunda temporada para la tercera. Nunca fue realmente. A ver, para recuperarse de una adicción, los pacientes tienen que pasar por un proceso de psiquiátrico. O sea, tienen que medicarse para para que sus cuerpos puedan dejar atrás la adicción y puedan recuperar pues esas hormonas que sus cuerpos no producían naturalmente y por lo cual empezaron a llegar a las drogas. Entonces, me pareció de nuevo, muy triste y muy reductivo que la serie no quisiera como explorar eso más a fondo y que simplemente dijera, la fe te va a salvar. Y de nuevo, no digo que eso no sea cierto, pero no es el único factor que te va a sacar de las drogas. De nuevo, como lo decimos hace ratito, es una cosa sistemática mucho más compleja y mucho más grande, eh, porque implica también el acceso a medicamentos, el acceso a tener un sistema de salud oportuno y todo eso, pero que eso me parece mucho más interesante que, güey, si tienes drogas, si estás siendo un adicto, ve a la iglesia de la esquina y ahí reza a 10 padres. No, eso no arregla O eso que no va a alguien te arreglar una preste adicción. la Biblia, que creo que fue lo que le pasó, ¿no? Que le Exacto, o enseñaron sea, la Biblia. eso no va a cambiar nada. O sea, sí puede mover sí te puede mover de una u otra forma en el aspecto espiritual, pero físicamente, ¿qué es lo que importa? Y físicamente es tu cuerpo el que está teniendo adicciones y no tu espíritu. O sea, físicamente sí tiene que haber una conversación mucho más grande sobre esto de o sea, la fe no es lo único que te va a alejar de las drogas. Tienes que estar rodeado de un sistema de apoyo mucho más grande que de nuevo justo Rue no tenía. Digo que si Rue no tenía porque su mamá también ya la había alejado, sus amigos eran todo este cúmulo de problemas y drama todo el tiempo. Entonces, me parece muy triste que la serie haya terminado en, si tú tienes adicciones, la Biblia te va a salvar, porque esa no es la realidad. Y de nuevo, puede que haya a quien sí le haya funcionado, pero no es la forma en la que un paciente de adicciones al cristal, al fentanilo, a lo que tú quieras, se va a curar. O sea, necesita tener un sistema, eh, en este caso al menos médico, o políticas y todo eso para poder hacer que esa persona pueda recuperarse y no satanizarla y no dejarla simplemente en el drogadicto que se perdió en esa vida, porque pues eso no es una. A ver, eso es muy inhumano y hablando específicamente de la serie, eso no es una narrativa. O sea, simplemente irte por la tangente de lee la Biblia, te va a salvar, me parece lo más simplista del mundo. Y de nuevo, eso hace que yo piense que Sam Levinson no es el escritor que él cree que es. Sí. Porque además, ya entrando hacia el final, definitivamente me sentí muy, muy incómoda con a pesar de que sí me pareció una escena muy emotiva, la de la mesa donde Ali está pidiendo por Rue, em, todos estos símbolos como constantes que tratan según de no ser evidentes, pero son demasiado obvios. El momento en el que Ali se presenta y se quita su nombre musulmán para presentarse con la familia granjera, el que ya no usa, no me acuerdo cómo se llama el gorro que usaba, pero y va y se pone una gorra de un parque nacional que se llama Sion, que está en Utah, que es una parte muy conservadora de Estados Unidos, que el hecho de que nunca pude interpretar realmente cuáles eran los sentimientos de esta niña de la granja por Rue, Mm. eh, y esa zoom out con la bandera de Estados Unidos ondeándose, Claro. dije: "Valió madres", o sea, aquí se rompió todo. Todo ese momento en el que caí en cuenta que Rue ya no estaba viva y ese sentimiento de perderla, me lo cortó. Y Sí. ya dije: okey, era propaganda. Bueno, está bien". Y ya, como que para mí le quitó ese peso emocional de decir, estamos dándole cierre a un personaje con el que hemos compartido todos estos años, que queremos saber, de qué manera justo ir es que yo no sé si mi pensamiento es muy intenso, pero creo que las personas que nos comprometemos con los programas de televisión, por alguna razón, también estamos conectados en un ir y venir de sensaciones y emociones, y sí necesitas un proceso de cierre correcto para decir: "Okey, ya, esta historia bye, estuvo increíble, tal vez regrese a ella, la voy a retomar y todo eso, pero ahorita ya acabó". Ujú. Y me lo cortó totalmente. O sea, siento que no tenía nada que ver ese final con la historia que ya habíamos vivido, incluso durante la tercera temporada. Creo que me pareció un mejor final
esa escena en la segunda temporada en la que Rue, uy, es que en la segunda temporada no me acordaba de eso, hasta ahorita que estamos platicando de eso. La escena de la iglesia, cuando Rue ve a su papá, esa fue una escena increíble e increíblemente dolorosa y fue un punto muy grande en la vida de Rue, con más valor que todo lo que vimos en la tercera temporada. Y por ejemplo, la muerte de Rue específicamente en la tercera temporada también fue muy dolorosa. A ver, una cosa que también yo veía mucho en internet era como estas listas de decir como de, quién sí va a morir y quién no va a morir. O sea, creo que era muy obvio que Rue no iba a lograrlo. Ujú. Y me interesaba mucho. O sea, como que yo ya sabía que Rue iba a morirse. Solamente me interesaba saber cómo iba a suceder. Y me gustó. O sea, el momento en el que descubrimos que pues, efectivamente murió me pareció como muy desolador. Como que todo lo que la llevó ahí, al menos durante la tercera temporada, sí me pareció como más eh, simplón, porque justo como que al final dan a entender de que Álamo fue quien le dio a lo mejor este medicamento que estaba contaminado con fentanilo y todo eso. Pero de nuevo, me pareció mucho más significativo la escena de la iglesia en la segunda temporada, porque eso estaba mucho más cargado de otro tipo de emociones y aparte la música de Labyrinth Y y la aparte parte era de mucho ella con más su papá. cercano al viaje de Ru, o sea, es más Sí. lógico que ella buscara esa paz, ¿estás de acuerdo? Y que te das cuenta que es ahí donde conectó con Dios, buscando este perdón de que nunca tuvo de haber conectado emocionalmente con las drogas en el peor momento de su papá, ¿no? Ujú. Y dices, pues tiene lógica que encontrara a Dios en ese momento porque era es esta necesidad de que alguien la perdone, ¿no? Y siento, fíjate que esa escena, no sé si viste la primera temporada de Beef, de Sí. Bronca. Esta escena de Ru y la escena de Beef, donde él simula que está con la comunidad religiosa, pero entra a la misa y empieza a cantar con ellos, o sea, no sabes de qué manera me destruyeron emocionalmente, porque entiendes la ruptura del espíritu de la persona y por qué está ahí, porque ya no le queda más. Sí, ya está en lo último, tal cual. O sea, ese es el punto más, en el punto en el que su personaje tocó fondo. O sea, pues nada más o sea, como para cerrar, me pareció mucho más significativo que en ese momento, en esa escena de la iglesia, o sea, creí mucho más, o me pareció mucho más orgánico que el proceso de Rue haya sido llegar a la iglesia que la forma en la que se desarrolló la temporada 3. O sea, creo que eso es principalmente lo que quería, la diferencia más grande que encuentro entre cómo se desarrolló su personaje en la segunda y la tercera temporada. Porque creo que la tercera temporada fue un checklist de em, las obsesiones, ni siquiera son las obsesiones, o sea, la visión de Sam Levinson con esto de la religión, y me pareció justo mucho menos elegante, por decirlo de alguna forma. O sea, creo que había más sentido artístico en lo que pasó durante la segunda temporada que lo que vimos en la tercera temporada. La tercera temporada me pareció que en muchos aspectos fue muy pobre narrativamente y eso me pareció, pues muy triste, porque Euphoria me gustaba mucho. O sea, me sigue gustando, o sea, creo que la primera y segunda temporada fueron una cosa muy buena. La primera más que la segunda, pero la tercera ya es Euforia. Yo lo platicaba con una amiga, o sea, me siento que es una serie completamente diferente que casualmente se llama Euforia, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y eso se Y, sintió, bro. y además, yo nunca sentí la euforia. O sea, incluso si querías plantear que Rue es como adicta a estas situaciones límite, yo pues la vi sufrir toda la temporada. O sea, no, hay como un cierto martirio en la temporada. O sea, siento que de alguna forma, por más cinemáticas que se vean algunas escenas, para mí, por ejemplo, ya se me hacía muy difícil ver las escenas de Nate. O sea, yo decía, cada vez que este pobre hombre sale en pantalla, está recibiendo un golpe, una herida, algo, ¿no? Em, bueno, de la situación de Cassie ya ni hablemos. Ya creo que lo hemos abordado. Y también un poco, pues, se me hace curioso. O sea, creo que tal vez no es coincidencia, pero también habla un poco de cómo la industria sigue, por menos de lo que vimos, o sea, de los cambios que vimos en la tercera temporada de Euphoria, han cancelado series mucho mejores, Mm, por menos. Que siento que fue un poco lo mismo que pasó con The Idol. O sea, la gente la odió, pero no le fue mal. mm. Sí, tal cual. O Entonces, sea, pero la serie no era buena, o sea, no. claro, claro. Que es un poco, no sé si te pasa, el otro día estaba platicando con un compañerito del trabajo de esto,
siento que ya tenemos un nivel de resistencia muy alto a la basura de la televisión. O sea, siento que nosotros también alimentamos esta adicción al shock y a que ya no haya sustancia en el contenido. Eso que hablas es una conversación, creo que para otro podcast por sí solo, porque creo que también es una cosa muy Sí. interesante. Y yo lo pienso desde en varios niveles. Por ejemplo, hace un par de meses se estrenó esta temporada de Invincible, la serie animada de Prime, y muchos, o sea, como que yo nunca he sido como muy fan de eso, pero la he visto, o sea, la vi porque ya la había empezado y tenía que, o sea, ya le había dedicado tiempo y obviamente quería seguirla. No puedo dejarla así. Sí, o sea, pero eso no es el punto, pero lo que me llamaba la atención de ahí era que muchos fans en internet mencionaban que la animación estaba muy mal, o sea, que era una basura, que como que hacían esta broma de que usaban mucho PNG y que Mm, los personajes, a pesar de ser una serie animada, no estaban tan animados. mm. Y muchos decían como de, pues, güey, le hubieran metido un par de milloncitos más para la animación y que mejorara la serie. A mí no me pareció mala, tampoco me pareció buena, pero entiendo a lo que se refería, ¿no? Como que invertirle un poquito más de millones y de tiempo a la serie para que mejorara. Y o sea, me quedé pensando si ese argumento funcionaría para Euphoria, porque siento que, a ver, de entrada es muy difícil terminar una historia siempre, ¿no? Lo vimos con Game of Thrones, lo vimos con Stranger Things y lo estamos viendo con Euphoria. Em, pero me quedé pensando si es cuestión de meterle más millones a la historia para mejorar la historia. O sea, no estoy seguro si el dinero realmente puede mejorar una narrativa que ya estaba siendo problemática porque no estaba encontrando pies ni cabeza. Y me quedé pensando en eso, ¿no? O sea, creo que el asunto ahí es que, pues, la serie se le salió de las manos a Sam Levinson y él fue más evidente que él quería contar otras cosas, pero pues que tenía eso a la mano o sea, que Euphoria era el Era el lugar. pretexto para tener el dinero. Sí, pero realmente no era que él quisiera hablar de eso, sino que simplemente pues ya estaba ahí, ¿no? Entonces me pareció muy interesante que eh, el argumento de meterle más millones a la historia no hace que la historia pueda hacerse mejor, sino que pueda, o sea, no, eso, meterle más dinero no estoy seguro si eso, o sea, si narrativamente o en temas de producción aplique para hacer mejor la historia, que una historia que estaba simplemente basada en el poder del showrunner, que en este caso es este señor. Eso por un lado. Y por otro, esto que mencionas sobre si ya sabíamos que era malo, ¿por qué lo seguimos viendo? Es que eso me parece también una cosa. A ver, no es nuestra culpa como consumidores, como público. Y eso también era una cosa que de pronto me llegaban a comentar por ahí en los videos que subía. Si no te gusta, ¿por qué la sigues viendo, güey? Pues porque me gusta. Para más placer. Sí podemos exigir nosotros como consumidores que las cosas mejoren. Y creo que la mejor forma de hacerlo es cuestionando lo que nos están entregando, ¿no? Y creo que también un poquito por eso surge Combo Amigues en cierto punto, ¿sabes? Porque ha habido muchas cosas que a mí como fan del entretenimiento, más allá de la onda periodística y todo eso, me gustan. O sea, Euforia es parte de eso. Entonces, creo que em, una pelea sí podría ser a lo mejor, si ya no te gusta, déjalo de ver. Como a lo mejor ha habido series que has abandonado, ¿no? Por ejemplo, Grey's Anatomy me gustaba muchísimo, pero después de la temporada 9 quizás, la abandoné porque fue como de, güey, ya, o sea, Yo la abandoné como hasta la 15. Me atreví. sí, no, o sea, y sigue, o sea, y es como de, güey, o sea, pero, o sea, pero esa regla no creo no creo que sea sostenible aplicarla en todos lados porque no, o sea, una o dos personas que dejen de ver una serie no va a hacer que un millón o tantos millones dejen de verla y esos millones van a hacer que la serie siga existiendo. Pero creo que si cuestionamos lo que nos están entregando y hacemos que otras personas entiendan que lo que nos están entregando no tiene calidad o no tiene la calidad que tenía antes, eso creo que sí puede ser más interesante la narrativa. Por ejemplo, o sea, y eso de una u otra forma puede ser como presión en internet de alguna u otra forma, como por ejemplo ocurrió en la película de Sonic, ¿no? O sea, mucha gente diciendo como de el muñequito de Sonic estaba horrible y esa presión en internet, ese descontento que muchas personas hicieron en internet, hicieron que el diseño del personaje cambiara. Entonces, me parece muy interesante que, o sea, yo soy de la opción de, si te sigue gustando, o sea, si algo te gusta, pues, o sea, puedes seguirlo viendo sin tener la culpa de verlo o no, pero pues cuestiona lo que te están entregando. O sea, creo que si simplemente dices como no me gustó porque eso es basura y lo quieras, ok, sí, es válido, pero pues cuestionar el hecho de lo que tú percibes que lo está haciendo basura, me parece también muy valioso, un ejercicio muy valioso que, pues, a lo mejor no todas las personas están acostumbradas a hacer, ¿sabes?
Sí, creo que también un poco, o sea, a partir de este momento, sí creo que sería muy bueno poner atención en el descontento, porque no creo que sea hate injustificado, creo que es descontento, para también que la producción se dé cuenta de qué tanto dinero le están permitiendo a una sola persona, para experimentar como le dé la gana, y qué tanto es el engagement que quieren por morbo. O sea, como que sí cuestionaría yo, siendo parte de HBO, un poquito de, bueno, ya tenemos esto, digamos que en los números es un producto exitoso, pero, ¿qué tanto va con lo que nosotros queremos hacer? Sí. Que a veces justo este tipo de funas, creativas funcionan para hacer esos reacomodos. Y ojalá sea así, ¿no? Porque si bien no vamos a dejar en la calle a Sam Levinson, sí podría ser un poquito otra vez ponerlo en estructura y decir: "A ver, sí, okey, vas a tener el público que te ame y el público que te odie, pero tampoco te puedo dejar que hagas lo que quieras con esta inversión o con esta historia o con la proyección que queremos dar de tal o cual historia". Mira, la verdad es que me alegra que termine y espero que se quede así. Yo no he visto eso de los spin-offs posibles que puedan salir y ojalá que no sucedan. Y de nuevo, si suceden, que, a ver, Euforia fue un ejercicio interesante para saber, de nuevo, que no dependa de un cabrón. O sea, eh, yo no estoy en contra de que se vuelvan a hacer remakes, que se vuelvan a hacer spin-offs y todo eso, pero que realmente nos estén contando algo, no simplemente que sea lo que vimos en la temporada 3 de Euforia, ¿no? Entonces, ¿qué conclusión saco yo de todo esto? Que me parece muy triste que la tercera temporada de Euforia haya terminado así cuando tenía mucho que contar, pero al mismo tiempo, qué bueno que ya terminó y ya podemos pasar a otra cosa. Y si en algún momento de la vida Euforia vuelve a llegar en forma de remake o en forma de lo que tú quieras, que pueda sí tener la misma sustancia que tenía la primera temporada. Creo que eso es lo que principalmente a mí me gustaría ver si eventualmente volvemos a tener una serie de este tipo. Y si no la tenemos, seguramente va a haber más cosas que puedan atreverse a hablar de la forma en la que lo hizo Euforia. Solamente me parece muy triste que Euforia haya terminado en un lugar como en el que terminó, en esta cosa moralina de decir, lee la Biblia y tus problemas van a resolver, porque la vida no es así y em, porque la serie estaba cuestionando cosas muy más interesantes en el trasfondo que tenía, ¿no? O sea, de nuevo, esto de el acceso a la salud, el acceso bueno, el hecho de tener o no un círculo de apoyo y todo eso, o sea, son cosas que la serie, a partir de ejemplos horribles, te hace cuestionar tu propio entorno, ¿no? Entonces eso me parece muy valioso y creo que es una cosa que se perdió en la tercera temporada y yo no quiero tomar esa posición de decir, para mí no existe la tercera temporada porque, pues no, o sea, pero, pero sí es, pero sí me parece sí me parece que aprendimos algo muy importante al ver la tercera temporada y es que necesitamos más, o sea, no hay que tenerle miedo a tallarear a no dejar que una persona sola se encargue de todo eso, ¿sabes? O sea, creo que es lo que principalmente me quedo yo. Sí, y, también un poco, si bien creo yo que no estaba mal que evolucionara, porque tanto las personas que empezaron la serie muy jóvenes, como incluso nosotros que ya éramos adultos, ya no somos iguales a como la primera vez que vimos Euphoria. Creo que también hay cierta responsabilidad creativa para hacerlo, puede ser sencillo, o sea, no necesitas darle tantas vueltas para decir: "Okey, bueno, vamos a hacer los cierres de manera un poco más tranquila". Probablemente, si ya le quiero meter lo del oeste, no perder un poco fíjate que ahorita que dijiste, yo no me acordaba que Ru tenía problemas desde antes de ser adicta, o sea, tenía como una especie de ansiedad. Ah, claro, la habían diagnosticado de alguna Ajá. forma. Ajá, Y esa también es una cosa que se abandonó. Entonces, por querer meter tantas, cosas, problemáticas y atravesar tantas veces, ajá, a los personajes, pues, se pusieron ellos solitos el pie. sí. Y pues sí, la verdad yo también digo, bueno, ya, se acabó Euforia, otra vez, o sea, otra vez no tengo la ansiedad de saber cuándo por fin van a estrenar la nueva temporada, porque la neta yo sí era así de que ya sáquenla, ya dejen de estar, sé más escándalos que o sea,
construimos más la historia a partir de los escándalos durante todos estos años que realmente lo que va a pasar en la tercera temporada. Y ojalá que el concepto sirva como un ejercicio creativo para otras personas, más que un ejemplo al pie de la letra. Y ya, yo me quedo con la primera temporada, pues sí, un poco de la segunda porque también tiene cosas rescatables. Y la tercera también para mí fue como una película, como cuando acaban las series en forma de película, Sí. ese es el final. Y qué triste, ¿no? O sea, decir como de, bueno, pues ya acabó, o sea, y creo que, por ejemplo, me ha pasado, a ver, casi no soy de ver series, creo que soy más de ver películas. Hasta este año me Ujú. propuse más esto de empezar a ver series como ahora sí. Em, pero me parece muy interesante que series con las que sí me he comprometido, como fueron Game of Thrones, como fue Stranger Things y como fue Euphoria, sí, o sea, como que sí me quedé con esta cosa de, bueno, pues ya terminó, o sea, qué bueno que ya terminó y ya porque fueron finales bastante raros, o sea, entonces eso también fue una cosa que me pareció como de, güey, pues ya, o sea, me hace cuestionar cómo fue que llegamos a específicamente a esos tres lugares, ¿sabes? O sea, digo, ya es una cosa que platicaremos después, pero sí me parece muy interesante que tres grandes series o sea, como que mucho de la conversación fue como de, bueno, pues ya qué bueno que ya terminaron y que se queden ahí, o sea. ¡Que se la... Y digo, ahorita está ¿Sabes Game qué? of Thrones, está House of the Dragon, está la serie animada de Stranger Things, que no hizo ningún escándalo, ni mucho menos, pero House of the Dragon sí está haciendo como una cosa para volver a darle eh, la virtud que tenía la serie en un principio, ¿no? Pero ya es otra cosa también, y eso también es bueno y se agradece. ¿Sabes qué? Siento que House of the Dragon también puede entrar, si no como que cuidan un poco la visión del proyecto, puede entrar otra vez en esta onda de ¿qué fue? O sea, la han extendido tanto porque la verdad es que la historia no es tan larga para todas las temporadas que quieren hacer, que sí puede terminar en él. Y luego que creo que va un poco de tener que hacer temporadas de 8 capítulos a fuerza, cuando si sabes que es una historia corta y quieres varias, pues haces lo de El Caballero de los Siete Reinos, hazte capítulos cortitos, que la verdad era poco lo que pasaba, pero cada vez que acababa yo me quedaba así, "Ah, ya quiero ver el siguiente capítulo". O sea, siento que trabajaron bien el timing ahí y es una historia muy corta y que creo que la van a hacer 3 temporadas. Entonces, siento que están muy aferrados al miedo de las miniseries. Ujú. Y las miniseries tienen mucho para construir y dejar y crear fandoms y seguir creando cultura alrededor de ellas, pero no, o sea, es como las sagas, y como dices, tal vez esto ya es como para otro capítulo, pero esa sobreproducción audiovisual a veces ya es como de que en algún punto esto va a explotar. No pueden seguir estirando tantos hilos así porque no está funcionando. O sea, al final el producto termina quedando a medias. Sí, y el producto es o sea, y justo el producto es el que más se pone en peligro, porque pues finalmente los fans van a estar viéndola, gente que no sea fan, pero que la estuvo viendo va a seguir seguramente ahí, pero pues el producto es el que finalmente se compromete, la serie, las películas y todo esto, ¿no? O sea, lo estamos viendo con Marvel, lo estamos viendo con The Bear, que apenas se estrenó la quinta temporada y que Ay, no, terminar mira. hace un buen, o sea, a eso me refiero, o sea, como que por simplemente querer sacar y sacar y sacar y sacar y sacar, lo que se pone en peligro pues es el producto final que se está entregando y eso pues eso es peor, ¿ya sabes? Y sí, hasta que la gente se harte. O sea, le vamos a sacar dinero hasta que la gente se harte. Y lamentablemente, pues sí hay un gancho emocional porque, no sé, a mí me pasó, por ejemplo, con The Mandalorian y Grogu. Me Mm. gustó y me dio mucha ternura porque a mí me gusta mucho el Mandaloriano y me da mucha ternura Grogu. Pero sí, la verdad es que hubo una parte de la película en la que me estaba dando sueño. Sí. Yo ni siquiera vi Entonces, la temporada anterior a la película, por ejemplo. Y siento que eso va a ser una cosa, y ya es una cosa que platicaremos igual después, si se puede, con Harry Potter. O sea, con la serie de Harry Potter va a pasar, es ay, exactamente. no, 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 Yo no. sí voy a estar ahí, ¿sabes? O sea, aún así la voy a ver y seguramente me va a gustar y No, todo, pero, sí, es que eso es lo peor. Eso es ujú. lo peor. O sea, pero me duele. O sea, la Pero sí serie de alcanzo a Harry ver que Potter va a a mí ser me una serie duele. solo para generar dinero. Sí, Eso, porque además, o sea, desde que yo tengo uso de razón, si tú dijeras, lo hago por el fandom, desde hace muchos años el fandom está pidiendo la historia de los merodeadores, claro. y no lo han intentado, ni siquiera. Entonces, ahí hay un mercado que el fandom te va a comprar, te va a consumir, estás dándole aire nuevo a la historia, pero no te interesa. Y no está mal dejar de hacerlo, o sea, y seguirlo haciendo tampoco. O sea, yo voy a seguir pagando mi suscripción a HBO y pues porque ¿Sí? me gusta, ya sabes. O sea, eso, de nuevo, o sea, creo que el asunto no está.
nosotros como público no tenemos la culpa. Y eso es una cosa que luego la gente no entiende. O sea, nosotros como público no tenemos la culpa de la basura que nos están dando. O sea, más bien, creo que cuestionarla o ponerla a prueba o decir, esto que me estás entregando está horrible, sí es una cosa que puede sí mover las cosas, la aguja sobre la producción. Pues sí, esa es un poco la conclusión a la que terminamos llegando. La verdad es que se fueron grandes personajes, grandes historias que probablemente nunca vamos a ver más que en un fanfiction de Wattpad, pero ojalá que también haya una especie de efecto mariposa y justo ese impacto creativo después nos traiga historias que sean distintas, pero también que tengan, o sea, se vale que tengan inspiración y no sabes a quién le estás poniendo la semillita en el futuro de hacer otra serie, un libro, ¿no? Ujú. Como el gran efecto mariposa de Twilight. Yo siempre pienso en eso, así de que algo bueno debe de salir de esto. O sea, en 10 años alguien tiene que salir y decir: "Sí, yo me basé en esto, pero te estoy entregando esta cosa". Sí, pues sí, o sea, sí, esto creo que es una conclusión que me parece saludable estar ahí. O sea, me parece saludable llegar a este punto. Sí. Y no sé si ahorita tengas algo más, Combo Amigues está en TikTok e Instagram, pero, no sé si también estás haciendo contenido para YouTube. No, en algún momento lo pensé, lo consideré y todo, pero eh, ya trabajo editando videos en otros lados, entonces ya, o sea, creo que prefiero dejar, creo que por ahora el momento en el que me encuentro y en el que se encuentra Combo Amigues está muy bien dejarlo solo en TikTok e Instagram, entonces, pues sí, Combo Amigues en TikTok e Instagram y ahí vamos a poder estar y platicar y todo. Perfecto. Bueno, siempre tienes las puertas abiertas aquí. Yo todavía estoy en mi proceso de que no, o sea, sí me canso, pero no me aburro de editar. Y eh, pues muchas gracias por el tiempo. Me encanta Combo Amigues. Me gusta. eh, Además, me acuerdo que en Combo Amigues se reveló el gran personaje queer de la oficina. ¿Cómo? Sí, en un video de Combo Amigues se reveló que justo Dani. Ah, claro, Yo claro. dije: "Guau, me encanta que haya estas conversaciones en los comentarios porque te enteras de un montón de cosas". Sí, Me sí, sí. gusta me gusta la conversación que genera como amigues. Ah, muchas gracias. La verdad es que Combo Amigues mira, Combo Amigues nació como un proyecto que que tiene todavía, solo que ya no tengo tanto tiempo, pero que en algún momento me gustaría que fuera como un medio más grande, o sea, con unas personas y todo esto, ya sabes. Digo, ahorita solo soy yo porque la verdad es mucho tiempo a pelotear ideas y hacer contenido y hacer todo, o sea, pero me Definitivamente. gustaría que en algún momento sí pudiera haber más gente que trabaje conmigo en esto que es, pues para el público, ya sabes, o sea, para la gente a la que que se siente incómoda viendo la tercera temporada de Euforia, o sea, creo que para ese tipo de cosas es como amigas, como para decir, lo que estás sintiendo no es incorrecto, o sea, tiene una explicación, ya sabes. Sí, sí. Y eso es como amigas, y quien quiera entrarle, aquí yo estoy disponible para poder hacer lo que quieran, ya sabes. Muchas gracias. Pues, una vez más cerramos con euforia. Por fin ya le vamos a dar carpetazo a esta situación. Bueno, yo sí, ya tal vez regrese a ella en unos meses, nada más por el gusto, pero fue un placer compartir contigo este tiempo. No, hombre, igual, muchísimas gracias y a todos los que nos están escuchando y espero que también puedan cerrar toda su relación con Euforia y Démosle todo. cierre ya a esto. Sí, sí, y pasamos a lo que sigue, tal cual. Bueno, nos vemos. No, hombre, nos Bye. vemos. Bye, bye, cuídense.